Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Afiánzame en la victoria, en tu palabra enséñame a hablar. Sorprendes mi vida, oh Señor, recargas la fuerza de mi corazón. Me pregunto, Dios, cómo no amarte, si tu gracia en mi vida refleja, Señor. Que conoces quién soy, Jesús, la respuesta a mi oración, Señor. Resplandeces tu rostro en mí, resplandeces tu rostro en mí. Y tú, que conoces quién soy, Jesús, la respuesta a mi oración, Señor. Resplandeces tu rostro en mí, resplandeces tu rostro en mí. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Afiánzame en la victoria, en tu palabra enséñame a hablar. Sorprendes mi vida, oh Señor, recargas la fuerza de mi corazón. Me pregunto, Dios, cómo no amarte, si tu gracia en mi vida refleja, Señor. Que conoces quién soy, Jesús, la respuesta a mi oración, Señor. Resplandeces tu rostro en mí, resplandeces tu rostro en mí. Y tú, que conoces quién soy, Jesús,
familia Alianza, damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo en el cual vamos a poder compartir juntos nuestro culto dominical. Así es que bienvenidos, pónganse cómodos ahí en casa e iniciamos con una pregunta, o más bien varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez caminaron bajo la lluvia? ¿Cuánto les gusta caminar bajo la lluvia? También sería otra pregunta. A mí me encanta. ¿Cuántos de ustedes jugaron con el barro que se produce después de esa lluvia mezclada con la tierra? ¿Cuántos hicieron algún objeto, algún animalito, alguna persona con ese barro? Si solo soy yo, tal vez me voy a sentir un tanto viejo, así es que vamos a contextualizarlo por ahí. ¿Cuántos de ustedes jugaron con plastilina? Un poco más para acá, digo, no tan antiguo, un poco más reciente. ¿Cuántos jugaron con plastilina? ¿Cuántos formaron objetos, animales, personas, cosas con esa plastilina? De alguna forma la experiencia de jugar con la lluvia, con el barro, con la plastilina es algo natural. Sobre todo en los niños que de alguna forma muestran esa interacción con las cosas naturales que les trae grandes beneficios a su sistema inmunológico, pero también trae otros muchos beneficios, por ejemplo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel aprendizaje. Así es que jugar con barro, para algunos más antiguos y para otros más modernos, jugar con plastilina genera algunos beneficios. Por ejemplo, veamos en pantalla, genera serotonina y por lo tanto la sensación de felicidad. También genera el aumento de la capacidad de concentración. Así es que si tu hijo le gusta jugar con tierra, con barro, con plastilina, bueno, o tu hija, hay que estimular esos aspectos, evidentemente con el control y la supervisión de los padres. Estimula la imaginación y la creatividad, ya que permite el juego libre, donde, si bien es cierto, está la supervisión del padre o la madre, definitivamente hay una libertad para poder trabajar con esa masa sin forma, donde se producirán nuevas creaciones, donde se producirán nuevas cosas. También refuerza nuestro sistema inmunológico. Y por otro lado, nos mantiene en contacto con la naturaleza y sus elementos. Esto tal vez en especial el aspecto del lodo, de la tierra, no así con la plastilina, aunque podría ser también al aire libre. Nuestro tema de esta mañana justamente tiene que ver y se relaciona con este material que hemos hablado anteriormente, el barro. Y es que en el contexto bíblico este elemento es muy utilizado para expresar parábolas, para expresar símiles, para expresar comparaciones. Por ejemplo, en la parábola y el símil hay que hacer una aclaración. Ambas son figuras retóricas o literarias que permiten comparar un término real con otro imaginario. Así es que la diferencia de estos dos términos o de estos dos elementos literarios es que el símil usa los adverbios como, tal como, para introducir esa comparación, y mientras la parábola los omite. Lo que vamos a ver nosotros es realmente vamos a abordar una parábola, así es que no se ven los elementos tal vez como, pero está la comparación, está la analogía. Así es que nuestro tema de esta mañana tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con una acción que recibimos nosotros. No que la ejecutamos nosotros, sino que la recibimos nosotros. Nuestro tema de hoy entonces es moldéame. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Nuestro tema de hoy entonces es moldéame. Y quiero que nos introduzcamos a este tema a través de dos elementos o dos pequeños subtemas que quiero tratar en él. El primero, moldéame, Señor, pues vos sos mi hacedor. Moldéame, Señor, pues vos sos mi hacedor. Eso está en Isaías 29, 16, que yo quiero que lo veamos en pantalla y lo leamos. Dice así: ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? Pues ¿puede un objeto decir del que lo modeló,
Él no me hizo. ¿Puede una vasija decir de su alfarero, Él no entiende nada? Así es que nos encontramos con este interesante pasaje que refleja un desafío a la sabiduría y al poder de aquellos que han puesto su esperanza en la liberación de Asiria, en sus propios planes y en sus propios medios, a través de sus propios objetivos y a través de sus propias fuerzas. El mensaje del profeta es claro: solo aquellos que confían en el Señor se salvarán. Porque como una inundación, porque eso está en el contexto, como una inundación poderosa, la próxima calamidad barrerá los planes rebeldes de los líderes de Judá. Así es que vemos todo este elemento interesante de Dios como el hacedor de nuestras vidas, y en este caso el hacedor del pueblo de Israel. Lo absurdo del desafío de Israel a la sabiduría de Dios se compara con el hecho de que el barro cuestiona la habilidad del alfarero. La designación repetida de Dios como el hacedor de Israel, que vemos en el contexto, revela una connotación importante de la metáfora de Dios como alfarero, pero no solamente como alfarero, porque más adelante en el capítulo 45 del mismo Isaías también se va a ofrecer otra metáfora paralela, donde no es visto Dios como un alfarero, sino como padre y madre de Israel. Así es que Dios llama a Israel no solamente la obra de mis manos, sino también los llama hijos e hijas. Y que Dios se llame a sí mismo el creador de Israel, padre y madre de ellos, es reafirmar que le pertenecen especialmente a Él. Y creo que ahí estamos representados nosotros, porque en ese sentido Israel, las imágenes que Dios utiliza en la Biblia, sin duda alguna son para mostrarnos que Dios también quiere esa relación con cada uno de nosotros. En este caso, en el contexto, al comparar el cuestionamiento de Israel a Dios con un trozo de arcilla, desafiando al alfarero que lo está formando, muestra que Dios, como creador de Israel, los ha elegido por gracia, libremente, para que sean suyos, comprometiéndose así a redimirlos. Y esto es especialmente maravilloso porque el propósito de Dios para la vida de su pueblo, para la vida de su iglesia, para la vida tuya, es tu redención, es tu liberación, es tu dignificación. Así es que no lo olvides, hay que tener algo muy en claro aquí. Dios siempre está trabajando sobre la vida de sus hijos para su redención, para su liberación y para darles descanso. Y esto lo podemos ver claramente en cada uno de los relatos de los jueces, en Isaías, en muchos relatos de Jeremías, cómo Dios obra especialmente con un propósito especial. Y recordemos que los planes de Dios para tu vida, para mi vida, siempre son de bienestar. Quieren llevarnos a esa vida abundante que Dios ha planeado para nuestras vidas. Ahora, aquí habría que hacer una pregunta importante para cerrar nuestro primer punto. ¿Qué es lo que quiere el artista de su obra? ¿Qué es lo que desea el artista con su obra? ¿Cuál es el propósito del artista con su obra? Y antes de responder, quisiera que escucharas este siguiente cuento que quiero narrarte. Dice así el cuento: y una vez más deshizo la obra de sus manos. No había logrado encontrar en ella el sentido perfecto de su creación. El alfarero volvió a empezar. ¿Podría acaso el barro hacer algo distinto a lo que el maestro quiere? Había muchas piezas en el taller. Entre todas sobresalían unas excelsas. Esas no están a la venta. No son comunes. Y no lo eran. Todas, sin lugar a duda, eran perfectas, pero aquellas eran singularmente bellas. Su colección privada, los moldes únicos. ¿Qué son esas?, pregunté. ¿Y por qué no están a la venta?
Esas son de mi colección, dijo el alfarero sin levantar la vista. Son las que se dejaron moldear. ¿Y por qué no están para la venta?, insistí. Cumplieron su propósito. Están ahí para que todos vean que son mi creación perfecta. ¿Qué ocurre con las otras que no se dejan moldear?, le pregunté al alfarero, quien me miró con esos ojos profundos, supo todo de mí en ese instante y me dijo: las otras están en la parte de atrás. En la parte de atrás había un campo muy extenso. Estaba lleno de figuras sin terminar, vasijas rotas en un inmenso lugar. La perspectiva de ese campo me llenó de una profunda tristeza. Están ahí para que todos vean que no sirvieron. El alfarero continuaba su trabajo. ¿Por qué no sirvieron?, le pregunté. Tengo un plan para cada una, un propósito. Quiero que estén en esa colección privada. Sin embargo, una vasija tiene su propia voluntad. Si el barro más duro se deja quebrantar, podrá ser algo. Yo puliré cada pequeño detalle, le daré un carácter, le daré vida, matizaré cada rasgo. Como en estas, quitaré lo que sobra y le daré una belleza. No puedo creer que una vasija de barro tenga voluntad, le dije. Es mi deseo que sea así. Pero hay vasijas que se miran, se contemplan y al creerse mejores mantienen esas feas características que viste en aquellas que están atrás. El alfarero seguía trabajando, no dejó de hacerlo ni un instante mientras hablaba conmigo. Me contó la historia de cada una de esas vasijas, de su colección privada, de sus proezas, de sus resistencias y de su nobleza. Listo, concluyó el alfarero. Era una pieza magnífica. La enviaría a un país remoto, cumpliría su tarea, algún día volvería y estaría con las otras. El alfarero entonces me tomó y una vez más deshizo la obra de sus manos. Rompió una parte de mí para volverla a crear. Pienso que me darás algo de trabajo, dijo con su voz profunda. Entendí entonces que soy barro en sus manos. ¿Qué es lo que el artista entonces quiere de su obra? ¿No es acaso que ésta sea mejor? Y así es como concluimos nuestro primer punto. Pasamos entonces a nuestro segundo punto, que he titulado Moldéame, Señor, pues vos sos mi Padre. Y este lo vamos a encontrar en Isaías 64, versículo 8, que aparece en pantalla. Dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Estamos ante una confesión singular. ¿Por qué? Porque a pesar de la maldad humana, Dios sigue siendo nuestro Padre. Este Padre divino que se compara con un alfarero que trabaja y modela un trozo de arcilla sin forma alguna y lo transforma en un recipiente útil. En los siguientes versículos, la confesión que se ha estado dando a través de Isaías se convertirá también en una petición para que la ira de Dios, para que la ira del Señor sea moderada. Petición también para que se olvide del fracaso de su pueblo al haberse apartado de él, y petición también para que tome en cuenta la ruina física de la ciudad de Judá y especialmente la de la ciudad capital, para darles una oportunidad de regresar a sus caminos. Así es que la oración concluye con un lamento por el templo de Jerusalén que está quemado y roto. Recordemos que en el libro de Lamentaciones también ya habíamos visto algo de esto, pues históricamente el ejército babilónico destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo en el 587. Al finalizar la oración de Isaías en el contexto del capítulo 63 y 64, hay unas dos últimas líneas donde se preguntan: ¿realmente el Señor descenderá? ¿Mostrará su rostro y romperá su silencio? La oración de petición que vemos acá está realmente en un contexto más amplio.
está desde el capítulo 63 hasta el capítulo 64, versículo 12, donde vemos una confesión, donde vemos un reconocimiento del fracaso humano que se evidencia en lo que está pasando el pueblo de Israel ante ese Dios que le ama, pero ante este pueblo que evidencia su fracaso humano, como ya lo subrayé. Y de hecho, los escritores del Nuevo Testamento también están conscientes de esta condición humana y continúan enfatizándolo a la iglesia. Pablo en particular, en Romanos 3:23, declara que la universalidad del pecado y del fracaso humano, es decir, ya no solamente el pueblo de Israel, sino también Pablo lo amplía a todo el mundo. Y aquí uno podría preguntarse o debe preguntarse si los seres humanos son libres de elegir entre el bien y el mal, o si están obligados y decididos a elegir el mal. Esta es una pregunta teológica que de alguna forma se plantea muchas veces. Para una interpretación responsable de las Escrituras tendremos que tomar en cuenta el contexto en el cual se está abordando Isaías. Tenemos que entender las formas literarias en que estaba expresándose y comparar también los relatos con otros que ayuden a evidenciar contrastes o similitudes. Por ejemplo, la vida de Jesús en el Nuevo Testamento muestra claramente la relación del alfarero buscando modelar, formar la vida de sus seguidores. Vida que refleja procesos, es decir, no es inmediata la obra terminada, es un proceso que lleva años en algunos casos, que se atraviesa a través de la toma de decisión consciente, a través de los errores, a través de las dudas de sus seguidores, hasta llevarlos al convencimiento del trabajo de su maestro en sus vidas. Y entonces la transformación habría comenzado. La transformación ha comenzado en el contacto con el maestro, en el deseo de ser modelado y en la decisión de hacer los cambios. Y entonces también tendremos que hacer una pregunta: ¿cómo concebís al artista? ¿Cómo concebís al creador? ¿Cómo concebís al maestro? ¿Lo concebís como un padre? ¿Lo concebís como el hacedor de tu vida? ¿Lo concebís sereno, amoroso? ¿O lo concebís duro y sin compasión hacia su obra? ¿Cómo lo concebís? Para finalizar nuestro tema de hoy, quisiera dejar algunas aplicaciones basadas en lo estudiado. Primero, Dios me muestra en estos versículos que cualquiera sea mi condición, Él está dispuesto a tomarme y darme una nueva oportunidad de ser moldeado con mis tropiezos, con mis errores, con mis dudas, con mis marcas, con mis quebraduras, con mis imperfecciones. Una vez tomado en sus manos, tengo la seguridad de que sus manos amorosas, cual Padre Celestial, darán forma a mi carácter, a mis metas y a mi vida diaria. Segunda aplicación que quiero compartir con ustedes: como barro en sus manos, entiendo que mi carácter es algo en lo cual Él trabaja, en lo cual Dios trabaja. Como trabajó con su pueblo en el Antiguo Testamento, como trabajó Jesús con sus discípulos y como también el Espíritu Santo inspiró a hombres y mujeres en el Nuevo Testamento a trabajar, a exhortar a otros en la transformación de sus vidas acorde al Evangelio. Y entonces se comenzarán a quebrar aquellas barreras que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y entonces se quebrará mi orgullo, se quebrará mi vanidad, se quebrará la dureza de mi corazón, se quebrará el enojo, se quebrará la ira, la amargura, la falta de misericordia, la malicia. Y entonces vendrá para nuestras vidas la bondad, la compasión, el perdón, así como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Por último, Dios me muestra que Él en su gracia ha decidido nuevamente tomar la iniciativa y acercarse a mí para terminar la obra que comenzó y que la perfeccionará en su amor,
que en su voluntad y en su amor ha utilizado momentos, situaciones y personas para que hoy vos y yo nos sintamos consolados, abrazados e integrados a un grupo de hijos e hijas suyas que buscan ser modelados, ser modeladas en sus manos. Y juntos entonces comenzaremos a marchar para encontrar en su palabra la dirección, el propósito espiritual para nuestras vidas, cosa que impactará todas las demás áreas de nuestra vida, para decir entonces: te damos la gloria a vos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en mi vida. Heme aquí, Señor, moldéame. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor de gloria, porque vos venís a nuestras vidas, sos parte de nuestras vidas, nos transformás, porque hay tantas cosas que necesitamos transformar en nosotros. Pero no tenemos el poder para hacer esa transformación porque no lo somos. No somos los que tenemos el poder para transformar nuestras vidas. Si bien es cierto, nos has dado la oportunidad de tener dones, de tener habilidades, de tener las capacidades, hay cosas que sin duda alguna necesitan de la sobrenaturalidad de tu intervención en nuestras vidas para romper, para quebrar, para avanzar, para salir de la situación donde estamos, para romper nuestras ataduras y ser verdaderamente libres. Por eso, Señor, te pedimos que nos moldees a tu imagen, que nos moldees acorde a tu palabra, que nos moldees acorde a tus palabras en el Evangelio, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, quien nos dirá a nosotros qué camino seguir, por dónde avanzar. Te pedimos, Padre Celestial, que nos tomes, que nos moldees, que nos ayudes. Necesitamos de vos, necesitamos nosotros menguar para que vos crezcas y para que en ese crecimiento nosotros podamos experimentar tu presencia, nuestra intimidad con vos, nuestra relación segura, Padre Celestial, y ante todo, la vida abundante que vos has prometido para nosotros. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Confiánzame en la victoria, en tu palabra enséñame a hablar. Sorprende
veces